La histeria femenina, un diagnóstico que hoy causa incredulidad, fue una de las afecciones más debatidas de la época victoriana. Considerada un mal exclusivamente femenino, su diagnóstico abarcaba desde fatiga y ansiedad hasta convulsiones y parálisis. Para los médicos del siglo XIX, esta supuesta enfermedad simbolizaba tanto un desafío científico como una excusa para justificar los roles tradicionales impuestos a las mujeres. ¿Cómo una condición tan difusa se convirtió en una epidemia silenciosa? Más allá de lo médico, la histeria revela un retrato fascinante y perturbador de una sociedad que buscaba controlar la independencia femenina, envolviendo el tema en mitos, tratamientos insólitos y una narrativa que incluso hoy desafía nuestra comprensión del pasado. ¿Es posible que una enfermedad tan peculiar transforme la vida de miles de mujeres? En tiempos de leyenda, exploraremos esta fascinante historia y sus impactantes secretos. Suscríbete ahora, regálanos tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún detalle. Quédate hasta el final para descubrir el sorprendente vínculo entre la histeria femenina y un invento que cambió la historia del placer. El escenario de la época. La Inglaterra victoriana entre 1837 y 1901 fue un periodo de enormes avances y contradicciones. Mientras el progreso industrial y científico impulsaba la modernidad, las mujeres seguían atrapadas en un sistema patriarcal que las idealizaba como frágiles y emocionales. En este contexto, cualquier conducta fuera de la norma podía etiquetarse como histeria. La medicina de la época, basada más en supersticiones que en evidencias, reforzó estas creencias. El útero errante, un concepto médico ampliamente aceptado, ejemplificaba cómo los prejuicios se disfrazaban de ciencia. Este diagnóstico no solo moldeó la percepción de las mujeres, sino que también perpetuó su subordinación, sirviendo como herramienta para mantenerlas en un rol sumiso. La epidemia silenciosa. En el siglo XIX, la histeria femenina alcanzó proporciones de epidemia. Se diagnosticaba con frecuencia, afectando a mujeres de distintas clases sociales. Cualquier síntoma que desafiara las normas de la época, desde insomnio y fatiga hasta estados emocionales intensos, podía calificarse de histeria. Los médicos afirmaban que la vida moderna, con su ritmo frenético y los ruidos urbanos, exacerbaban esta condición en las delicadas constituciones femeninas. Más allá de lo médico, el diagnóstico de histeria encajaba perfectamente en una sociedad que encontró en él una herramienta para limitar las aspiraciones de las mujeres. Aunque se presentaba como una afección médica, sus raíces estaban profundamente entrelazadas con los prejuicios sociales y la opresión de género. Los hombres de blanco y sus teorías. En su intento por tratar la histeria, los médicos de la época desplegaron teorías tan creativas como absurdas. Algunos creían que la causa era un útero errante que vagaba por el cuerpo, mientras que otros atribuían los síntomas a desequilibrios en los fluidos corporales. Estas hipótesis, aunque carentes de fundamento, servían para justificar tratamientos que iban desde dietas restrictivas hasta confinamientos prolongados. La visión médica, más cercana a la superstición que a la ciencia, reforzaba la idea de que las mujeres eran seres emocionales e inestables. En este panorama, los hombres de blanco se erigían como los únicos capaces de devolver el equilibrio a sus pacientes. Tratamientos innovadores y cuestionables. Con el auge de la revolución industrial, surgieron dispositivos y terapias que buscaban curar la histeria de maneras poco convencionales. Uno de los tratamientos más curiosos fue el columpio giratorio, una silla que giraba rápidamente para reorganizar los fluidos cerebrales. Otro enfoque popular era el reposo absoluto, que confinaba a las mujeres en cama privándolas de cualquier actividad intelectual o física. Aunque estas técnicas ahora parecen absurdas, reflejan los intentos de la época por abordar una condición que nunca fue entendida realmente. Un invento que cambió la historia del placer. Pero hay algo más que no te han contado. Detrás de estos tratamientos, uno en particular destacaba por su peculiaridad y sus consecuencias inesperadas: el uso del vibrador como herramienta médica. Este dispositivo, diseñado inicialmente para tratar la histeria, marcó un antes y un después en la historia de la sexualidad. Quédate con nosotros para descubrir cómo este invento revolucionó tanto la medicina como la percepción del placer femenino. Lo revelaremos al final. La transformación de la histeria y el auge del psicoanálisis. La era de los vibradores médicos. En el contexto victoriano,
El tratamiento más peculiar y controvertido para la histeria fue el masaje pélvico. Los médicos aseguraban que inducir un paroxismo histérico, lo que hoy conocemos como orgasmo, aliviaba los síntomas de sus pacientes. Ante la alta demanda de este procedimiento y el esfuerzo físico que implicaba, se desarrollaron dispositivos como los primeros vibradores electromecánicos, originalmente diseñados como herramientas médicas. Estos aparatos prometían una solución rápida y eficaz para tratar la histeria, convirtiéndose en un símbolo de la mezcla entre avances tecnológicos y creencias pseudocientíficas. Sin saberlo, estos inventos sentaron las bases para un cambio profundo en la percepción del placer femenino. Freud y el enfoque psicológico. Mientras los médicos victorianos buscaban soluciones físicas, Sigmund Freud ofreció un giro radical en la comprensión de la histeria. Según Freud, esta condición no tenía su origen en desequilibrios corporales, sino en traumas psicológicos reprimidos. Introdujo conceptos como la conversión histérica, donde las emociones no expresadas se manifestaban en síntomas físicos. Aunque muchas de sus teorías han sido desacreditadas, Freud fue pionero al señalar que los problemas emocionales podían tener un impacto significativo en la salud física. Su trabajo marcó el inicio de una transición de lo fisiológico a lo psicológico en el tratamiento de los trastornos femeninos. La sociedad como factor determinante. El diagnóstico de histeria no solo reflejaba teorías médicas, sino también las normas sociales de la época. La sociedad victoriana imponía estándares rígidos sobre cómo debían comportarse las mujeres, y cualquier desviación era rápidamente etiquetada como un trastorno. Estas expectativas limitaban a las mujeres a roles subordinados, las excluían de la educación y el trabajo remunerado. Sin embargo, hacia finales del siglo XIX, movimientos como el sufragismo y el acceso a la educación comenzaron a desafiar estas normas, mostrando que lo que muchas veces se llamaba histeria no era más que una reacción a la opresión y la falta de oportunidades. Un cambio de paradigma. A medida que avanzaba el siglo XX, las teorías arcaicas sobre la histeria comenzaron a desmoronarse. La ciencia moderna diseñó conceptos como el útero errante y los tratamientos absurdos, enfocándose en comprender los problemas de salud mental desde una perspectiva más científica. Este cambio no solo redefinió el papel de la mujer en la medicina, sino también en la sociedad. Las mujeres dejaron de ser vistas como pacientes que debían ser curadas y comenzaron a ser reconocidas como individuos con derechos y autonomía. Este cambio de paradigma marcó el declive de la histeria como diagnóstico y sentó las bases para una mayor igualdad de género. El declive del diagnóstico de histeria. Con el avance de la medicina en el siglo XX, el concepto de histeria femenina comenzó a desaparecer. Los descubrimientos científicos desmantelaron las ideas pseudocientíficas que habían dominado durante siglos, como el útero errante o los desequilibrios de fluidos. La histeria fue eliminada oficialmente del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en 1980, reemplazada por diagnósticos más precisos como el trastorno de conversión. Este cambio marcó el fin de una era de tratamientos absurdos y un nuevo enfoque en la salud mental basado en evidencia científica. La revolución tecnológica en medicina. La revolución industrial trajo consigo avances en la tecnología médica que redefinieron el tratamiento de diversas condiciones. El vibrador, inicialmente concebido como una herramienta médica, evolucionó hasta convertirse en un dispositivo que trascendió el ámbito clínico. Este objeto, diseñado para aliviar la histeria, se convirtió en un símbolo de la sexualidad femenina y de la liberación personal. Su transformación de instrumento médico a producto comercial es un claro ejemplo de cómo la tecnología puede alterar profundamente las dinámicas sociales. Mujeres y autonomía en el siglo XX. La desaparición del diagnóstico de histeria coincidió con un creciente empoderamiento de las mujeres. A medida que más mujeres accedían a la educación y trabajos remunerados, se enfrentaban y desafiaban las narrativas que las habían limitado durante siglos. El movimiento feminista cuestionó no solo los tratamientos médicos del pasado, sino también las estructuras sociales que los habían permitido. Este periodo de cambio marcó un antes y un después en la forma en que las mujeres eran percibidas y tratadas en la sociedad y en la medicina. El legado de la historia en la actualidad. Aunque el término histeria ha desaparecido de los manuales médicos, su legado aún resuena en las discusiones sobre salud mental y género. La historia de la histeria sirve como recordatorio de cómo las normas culturales y las creencias pseudocientíficas pueden influir en la práctica médica.
Hoy en día, la tecnología y la ciencia ofrecen herramientas más avanzadas para entender y tratar problemas de salud mental. Pero la lucha por garantizar que estas herramientas se utilicen de manera equitativa y sin sesgos de género continúa siendo relevante. El objeto que cambió todo. El vibrador, concebido originalmente como una herramienta médica para tratar la histeria femenina, pasó de ser un dispositivo clínico a un símbolo de empoderamiento y autodescubrimiento para muchas mujeres. Diseñado inicialmente por médicos victorianos con el objetivo de aliviar los síntomas mediante masajes pélvicos, este aparato encontró su lugar fuera de los consultorios, transformándose en un producto comercial accesible. Más allá de su propósito original, su evolución representa un cambio en la percepción de la sexualidad femenina, rompiendo tabúes y permitiendo conversaciones más abiertas sobre placer y salud sexual. Reflexión sobre el contexto histórico. La historia del vibrador y su origen en la histeria femenina. Subraya cómo la ciencia y la tecnología han estado influenciadas por normas culturales y prejuicios de género. Durante siglos, las mujeres fueron objetos de tratamientos que reflejaban más los temores y las limitaciones de la época que un verdadero entendimiento de su salud. Este relato destaca la importancia de cuestionar las narrativas históricas y de usar la tecnología no solo para innovar, sino también para desmantelar mitos y promover la equidad. La historia que hemos explorado es un recordatorio de cómo los avances tecnológicos pueden cambiar no solo nuestras vidas, sino también nuestras perspectivas sobre el pasado. Si te fascinó este recorrido por los misterios de la histeria femenina y la evolución del vibrador, no olvides suscribirte a Tiempos de Leyenda. Activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias y comparte este contenido con quienes buscan conocer los aspectos más curiosos y ocultos de nuestra historia. Te esperamos en la próxima leyenda.